Volvemos a hablar del caso Diego Fernández Lima y Christian Graf, el único sospechoso por este crimen prescrito en el año 84. Ocurrió esa desaparición del estudiante Diego Fernández y obviamente su familia quiere saber qué es lo que sucedió, como otras muchas familias de desaparecidos, y que ahora, tanto tiempo después, se encuentran esos restos de este chico, ¿no? Lo que dijo Graf, ahora vamos a verlo en todo este programa, todo lo que está pasando con el tema, porque el otro día tuvo un cara a cara con el juez y él dijo que lo de los huesos que no lo puede explicar. Es algo que no puede explicar, que no puede decir por qué aparecieron unos huesos ahí, y que su familia no conocía a ese chico, que nadie entiende en cómo llegaron. Ni su madre, ni su familia, ni absolutamente nadie de la familia Graf. Y que esto es algo que no ha parado de repetir en los medios de comunicación y ante los periodistas, ¿no? Y de hecho, otra de las partes ante el juez es que no recuerda a esta persona. Dice: Fernández Lima, yo me entero del hecho cuando estaba trabajando. Mi hermana me llama cerca del mediodía y luego vamos a declarar a la policía, ¿no? Que ahí le toman declaración a su hermana, porque fue la que estaba allí, y dijo que había narrado que llegó al domicilio cuando las autoridades ya estaban en el lugar del hallazgo. Lo que añade es que desconocía por completo el origen de los restos en ese jardín de su propiedad, y remarca que su contacto con los obreros que trabajaban allí era estrictamente eventual y referido únicamente a cuestiones edilicias, según lo que él dice, ¿no? Esto obviamente es dando las explicaciones alternativas que estaban circulando, de eran huesos traídos por un camión, una iglesia antigua, un establo. Bueno, dijo un montón de cosas, ¿no? Básicamente lo que dijo ante el juez también es que su casa antiguamente había allí una iglesia, que luego se mudó a 2 o 3 cuadras. Y dice, bueno, es que yo lo dije como algo anecdótico, ¿no? Hablamos con antiguos dueños y va, nada especial, lo dije como una anécdota. Y luego dice, después lo que se hablaba con los vecinos, que tienen un grupo de WhatsApp, esto le dijo al juez, respecto a que iban a hacer allí la obra. Y básicamente, bueno, a lo largo de todo este interrogatorio menciona ese grupo de WhatsApp en el cual se hablaba de estas consideraciones, y intentó contestar en detalle a cada uno de los planteos de la Fiscalía y de la Defensa, buscando dejar sentada esa falta de conexión que tiene él en los hechos investigados. Lo que pasa es que no, la Fiscalía y el juez creo sinceramente que creen firmemente que Christian Graf sí que buscó hacer maniobras de distracción en cuanto a la aparición de esos huesos, y que si realmente él hubiese podido y hubiese sentado, por así decirlo, sus hipótesis, aquí no hubiese pasado nada, no estaría ahora mismo al frente de un juez, y intentaría decirle a los obreros que se llevaran esos restos y que ahí no había pasado nada, pero eso no sucede. Así que vamos a ver un poco qué es lo que cuentan en tele y más partes del testimonio de Christian Graf, a ver si hay nuevas contradicciones. Les cuento que vamos a ocuparnos del tema del caso de Christian Graf. Recuerdan ustedes que estaba por dar declaración. Bueno, 3 horas tardó la indagatoria a Christian Graf. En realidad se lo está investigando por encubrimiento, ¿no?, del crimen de Diego Fernández Lima. Recuerden que apareció el cuerpo enterrado en su jardín. Según su propia abogada, fue muy preciso. Sí. No, pero la no, verdad que no. No, digo sí para hablar con vos, Mariana, pero la verdad es que no fue muy preciso. Lo que tenemos en nuestras manos es en exclusiva la declaración completa de Christian Graf. Sí. Ya no estamos hablando de lo que dijo en una entrevista televisiva. Estamos hablando directamente de lo que le explicó al juez Litvak. Sí. Punto por punto. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? No, la verdad es que no. De hecho, te lo va a decir el primer recorte que tenemos, Mariana, para ya directamente adentrarnos en este documento exclusivo. Bueno, esto es ya lo que había dicho en televisión, ¿no? Que no se acordaba de esta persona. Y esto es justo lo que estábamos comentando ahora. Se ha filtrado también parte de esto a la prensa, lo que estábamos comentando nosotros. Bueno, aquí dice que estaba en un lugar y que su horario es de 6 a 3 y que le había comentado lo que había pasado. Esto es lo que nos faltaba, el tema del horario, que ya estaba la policía allí, que luego fueron a declarar.
el tema de su hermana. Es cierto que su hermana no aparece, lo cual me extraña bastante porque creo que podría llegar a ser una persona importante también en cuanto a este tema y ver si ella también encubrió de alguna manera estos hechos o no, si tuvo algún acercamiento, algo raro que vieron los obreros aquel día. Y ahí Ingrid dice que lo llama cerca de la 1 de la tarde. Cuando termina su horario sale y ahí llega a las 3:30 o 3:45. Y que su hermana dijo que no sabes lo que pasa, que se encontraron unos restos y tal, ¿no? Bueno, parece que ahí tendrían que ver si hay alguna contradicción también de Ingrid Graf, porque supuestamente en un principio se decía que había sido ella la que había hecho una llamada alertando al 911, aunque luego esto se desmiente. Esos comercios grandes que venden, que son tipo como ferreterías gigantes, Sí. ¿no? Sí, estamos hablando de ese tipo de locales. Entiendo. Bueno, en uno de esos trabaja. Una de las cosas que le reprocha el fiscal es haberle dicho a los albañiles el tema de la iglesia, el tema de que había un establo. O sea, que tuvo por lo menos 2 o 3 horas para pensar cosas, ¿no? Buen punto. No lo había pensado así. Ojo, esto es importante y esto no sabíamos el tema de la cronología desde cuando supuestamente este señor sabe lo que ocurre ahí y que se encuentran esos restos y llega a la casa, porque esto me parece incluso más importante. O sea, es como que él llega corriendo para deshacerse del problema. O sea, esto es clave. A mí me parece que lo involucra incluso bastante más. O sea, estos nuevos datos que se están dando, ¿no? Lo llama la hermana y las presuntas acciones de encubrimiento de este señor a esos restos son a posteriori. O sea, horas después de que se encuentren los restos. Ni siquiera él estaba allí en la casa, sino que a posteriori intenta dar versiones de por qué cree que esos restos aparecen ahí. Me parece muy grave esto. Me parece una prueba que no teníamos estos datos por el momento y creo que es una prueba que juega en contra de él esto. Que parece que está intentando que juegue a favor y demás el tema del horario suyo de trabajo, etcétera. Pero a mí me parece que juega en su contra totalmente. Es como que fue corriendo del trabajo para encubrir este hecho, presuntamente. Porque no lo había hasta pensado que así. llegó a la casa y se enteró, digamos, No lo había por lo menos pensado tuvo así, tiempo de por lo menos se quedó en el trabajo sabiendo que No había es que, encontrado porque yo huesos. pensaba que en el momento los obreros le habían dicho, "Che, hay un cuerpo, uy, ¿qué será de la iglesia?" No fue así. No fue así. Fue 3 Claro, horas claro. después. Lo sabemos recién ahora con su propia declaración. Yo con los albañiles me los cruzaba muy poco, porque llego alrededor de las 4 de la tarde, simplemente los saludaba, hablaba 2 palabras con los obreros, después del hecho no hablé nada. Nos pidieron permiso para hacer la medianera, no me opuse en ningún momento. La parte de los obreros es fundamental, porque recuerden que una de las cosas principales que a él le achacan es de decirle las excusas a los obreros. Claro. Y él dice... Yo con los obreros prácticamente no hablaba habitualmente y tampoco hablé después del hecho. Por lo tanto, acá lo que está diciendo es, los obreros inventan. ¿Por qué inventarían los obreros contra él? No lo sabemos. Claro, esto también, evidentemente, lo que dice el abogado de Graf es que los obreros, mediante esa empresa de construcción, están mintiendo aquí porque no quieren que eso que se está construyendo ahí les juegue en contra, ¿no? O algo así, que sería una conspiración de la empresa constructora en contra de Graf. Esto es lo que han planteado en alguna ocasión incluso, Dice que en el trayecto en el que... A ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Fue ahí, o sea, después de todo eso, cuando comenzó a hablar con los albañiles, sobre las 4 de la tarde, y que le preguntaron quiénes vivían antes allí, que vivió Cerati, que era propiedad de los Olmi, y que en ningún momento dijo que los huesos podrían venir de un camión como dicen ellos. O sea, dice que mienten los obreros. Ellos dicen que los huesos podrían haber entrado con un camión cuando hicimos la pileta. Dice, lo que esto es difícil, ya que para hacer una pileta hay que sacar tierra y no entrar. Es algo que sacamos tierra y no al revés. Eso quería aclarar, que es totalmente falso. El tema de la pileta dice que es falso, el tema de la tierra. Esto no lo habíamos visto hasta ahora. Culpa a los albañiles. Claro, ellos capaz que inventan fue cosas. Una excusa que ellos mismos, ¿no? Propusieron. Es extraño. Yo no lo sé, Muy raro, sinceramente. Cuanto menos es extraño
que los albañiles después le digan a la justicia, no, el que nos dijo esto de la tierra fue él. Raro. Es raro. Vamos con la próxima placa. Dice, comenté que en mi casa, dice que en una de esas charlas, cuando estaba hablando con los albañiles, comenté que en mi casa antiguamente había habido una iglesia que se mudó a 2 o 3 cuadras. No recuerdo por qué se lo dije. El no recuerdo por qué se lo dije, eso, vamos, frase de abogado, evidentemente. Y que él dijo estas cosas está claro. Seguramente como algo anecdótico. Esto no, esto... Esta ya es rara. Esta ya no es Aparte, ¿por qué los obreros van a mentir? No tiene sentido. Eso es lo que no se entiende. No tienen ninguna razón para mentir. O sea, es evidente que es algo que él esbozó en ese momento. Pero bueno, está bien, tampoco hace al hecho, ¿no es cierto? Son todas excusas. Claro, bueno, pero para la justicia es fundamental esto. Si se lo dijo o no se lo dijo, para ellos es clave. Es clave porque es lo que lo convierte en un encubridor. Recordemos que a Christian Graf no lo acusan por encubrir lo que pasó en el 84, o sea, por encubrir en el 84, lo acusan por encubrir ahora, por eso la causa no está prescrita. Porque lo que dicen es, él entorpeció ahora en el 2025. Está bien, lo que había pasado en el 84, pero el entorpecimiento es ahora, dice el juez y el fiscal. Igual es llamarlo entorpecimiento me parece un montón, ¿no? Bueno, ellos lo que hablan de encubrimiento. Es la figura. Es la figura legal. Es la figura legal. Porque si es por el encubrimiento, son por lo menos, ¿cuánto tarda? ¿Por qué prescribió 40 años del crimen? O sea, 20 años por lo menos encubrió. Los últimos 20, como y eso mínimo. no prescribe. Exactamente. Bueno, después acá habla, esta parte la pusimos. Dice, el arquitecto me dijo que iban a ser 7 pisos, a otro le dijo 3, es un pulmón de manzana el terreno, creo que van a ser un edificio y cocheras. ¿Por qué puse esto? Porque él permanentemente durante la declaración es muy verborrágico y a veces se va por las ramas. Y este es un ejemplo de que le explica a la justicia cómo va a ser el edificio, que nada tiene que ver ¿Le hicieron con el fondo. pericia psiquiátrica? No. Por ahora solo una indagatoria. Y les adelanto algo que van a escuchar ahora, que es muy importante, que es cuando la justicia... Bueno, aquí dicen que Graf dijo que se mudaron en el 74. O sea, 10 años antes del crimen de Diego Fernández. 10 años antes. Ya estaban allí en esa casa. También, bueno, lo clave, evidentemente, lo que yo veo es que él dice que no fue testigo directo del hallazgo de los restos. O sea, él no estaba en la casa cuando se hallan esos restos. Y evidentemente vemos que su hermana, a la cual había que preguntarle evidentemente qué es lo que le dice a Christian Graf realmente y ver si hay contradicciones entre los dos, que esto es algo que me parece alucinante que no se esté haciendo, porque realmente esto da a entender que si creemos que Christian Graf intentó encubrir el hallazgo de los restos supuestamente, él venía desde hace 2 horas pensando qué es lo que iba a decir y ver si realmente había alguna forma de sacar esos restos de allí sin que avisasen a absolutamente nadie. Pero eso no ocurre, básicamente. Y lo que ahora sabemos es que habla con los obreros tiempo después de que se encuentren esos restos. Para mí esto es clave, algo que por el momento no lo sabíamos y que todo lo que él dice después del tema de que había una planta del padre, el tema de los restos con una pileta que ahora dice que no tiene sentido, lo que hablaron por WhatsApp, bueno, todas esas cosas que para el juez resultan ser un presunto encubrimiento. Le achaca a él el hecho de, mira, cuando se encontraron los huesos, durante 2 meses vos no le diste bola a todo eso. Vos no viniste a la fiscalía, preguntaste, encontraron un cuerpo humano en tu casa. Claro. Ahora, cuando supiste que era un compañero de colegio, ahí sí te empezaste a interiorizar por el tema. Ahí sí le empezaste a dar bola a esta causa. Ahí sí viniste frenéticamente, dice el juez, a la fiscalía, tocaste la puerta, llamaste por teléfono. Cuando se supo la identidad. Cuando se supo la identidad. Antes no. Que también se lo terminan achacando a él en esta imputación que le hacen. Pero si querés, Mariana, seguimos adelante. Sí. Y acá ya habla... Bueno, y a la familia, que el otro día vimos que hablaba la madre, a la familia no hubo nada. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni absolutamente nada para ellos. Directamente de lo que pasó ese día. A ver. El 20 de mayo, llegué a eso de las 3:30 de la tarde, 3:45, y estaba la policía de blanco, se refiere a la policía científica. Yo entré a mi casa, miré desde arriba
Luego fui con mi esposa a ver por mi jardín. La policía que estaba al lado nos pidieron que nos retiremos para conservar el lugar. Nos quedamos adentro, fui a hablar con mi hermana, no sabíamos qué había pasado. Acá cuenta de una charla con la hermana, apenas se da el hallazgo de los huesos. Puede decir algo o no, no lo sabemos, pero cuenta que tuvo una reunión a solas con la hermana. Ya habían hablado por se teléfono, encontraron. ¿no? Que era lo que... Venite sí. que encontraron huesos. Sí. Y ahí tiene una ¿Quién charla es ese sola con la llamado? hermana. No sé, te llaman y te dicen que hay huesos en el jardín de tu casa. Es gravísimo. O sea, Es gravísimo. es gravísimo. No es algo habitual, No. por lo menos. Claro. Ella me comentó que habían encontrado restos óseos. Alrededor de las 19:20, 19:30, vino la policía y nos pidió que vayamos a declarar. Así es como comienza contando lo que sucedió ese 20 de mayo. Vuelve a hablar de los albañiles. Dice, no charlé con ellos. Como había tanto lío, no nos involucramos. Desde el momento que llegué, no tuve contacto con nadie que yo recuerde. Él nos comentó que era la primera vez que le pasaba, está hablando del arquitecto, estábamos todos como en shock. Con los albañiles no hablé con nadie que yo recuerde e ingresé a mi casa. Nos mudamos ahí, después empieza a explicar cuándo se mudó ahí. Pero hace énfasis en esto, por lo tanto acá tenés a alguien que miente. O miente él cuando dice no hablé con los albañiles. Quizás y se habló luego, ¿no? Quizás habló ya, no sé, ya una vez que estaban los huesos a la vista. Que Él ya dice, la yo policía nunca hablé científica... con los albañiles. O sea que tenemos albañiles que inventaron lo de la iglesia, albañiles que inventaron... A ver, es que es muy complicado todo lo que está intentando exponer Christian Graf. Pensar que aparece un cuerpo de la nada en tu propio jardín en la cual vives desde hace más de 50 años allí, que casualmente era compañero tuyo, que los obreros mientan en un montón de cosas, que en realidad no aparece en tu casa sino en el otro lado. Todo lo que intentas poner este señor, o sea, absolutamente todos los puntos, creo que tiene muy complicado probarlos. Muy complicado. O sea, es que por un lado tenemos estas declaraciones del tema de no es encubrimiento, yo no estaba allí, etc. Yo no hice nada con este chico, no me acuerdo de él. Es que absolutamente todas las respuestas que da a las preguntas de era un compañero tuyo, estaba en el jardín, está asesinado, todas las respuestas son difíciles de sostener, muy difíciles. Y cuando esto ocurre, pues yo creo que no es una casualidad, sino que realmente pueda llegar a saber algo este señor, o evidentemente como muchos creen, ¿no? Inventaron lo del establo y albañiles que inventaron lo de la posible tierra removida. Sí. Perdón, Como ¿de dónde mínimo. van a sacar los albañiles? Que había una iglesia, que había un establo, o sea, la No, conversación... él dice que lo de la iglesia se lo dijo, pero en otro momento. Se lo dijo como al pasar en otro momento. En Pero otro habló. momento, sí, qué raro, no estar hablando, también la gente está trabajando y vos le contás que había iglesias ahí, o sea, no sé, es rara, Es la raro. charla rara, ¿no? Es raro. Raro. Acá explica lo del establo. Y más raro todavía cuando después se identifica el cuerpo y resulta que era un compañero del colegio. Es todo muy difícil de explicar. Es muy difícil de que le crean. Sí. Claro. Lo del establo quizás hubo antes del terreno. No hice manifestación al respecto. Lo de la iglesia sí, porque uno pone en Google y se ve que hubo una iglesia franciscana en lo que era mi casa. Ahora, ¿cómo hicieron los albañiles para adivinar que ahí había un establo? Totalmente. Si no se lo menciona alguien de la familia. Totalmente. No hay posibilidad. Esto es lo que él no puede explicar. Lo que no le cierra a la justicia es, ok, si no le dijiste vos, ¿cómo lo sabía? Lo otro puede ser que él, quizás si hubiera sabido, no vamos a suponer que él sabía y que realmente hay encubrimiento y que él sabía que ese cuerpo estaba ahí, que él hubiera empezado a hacer excusas antes de que se hallaran los huesos, ¿no? Como Puede si hubiera ser que estado los haya- atajando. Atajando, bueno, por la también duda que puede ser. lo encontraran. También en ese puede caso, ser. ¿por qué no los removió? ¿Por qué él mismo no sacó los huesos sabiendo que efectivamente iba a comenzar una obra? Si yo encubrí un cuerpo durante 41 años, mi familia, yo, etcétera, sé que viene una obra, sé que la obra implica excavación, saco el cuerpo. Es que Esta para vez- mí, en una persona que hace semejante barbaridad de enterrar un cuerpo hace 40 años en el... A ver, es que en verdad como o sea, la construcción era en la casa de al lado, yo creo que ahí nadie de su familia llegaba a pensar de a ver si iba a haber problemas. A lo mejor lo mencionaron en algún momento de a ver si iban a sacar estos huesos aquí, pero claro, como ya habían pasado más de 40 años, decían, bueno,
no sé, prácticamente ya ni se acordarían del tema, ¿no? Es algo que para ellos ya era, no sé, algo como muy pasado que sucedió y que ya lo tenían completamente superado, entre comillas, siendo un hecho gravísimo, evidentemente, porque hay que decir que fue un crimen, un intento de desmembramiento incluso que no surge. Y bueno, tenía una puntada, ¿no? O sea, una puñalada en una costilla incluso. O sea, que es un hecho muy grave el que se comete en contra de ese chico, de Diego Fernández Lima, que tenía toda la vida por delante y que alguien de esa casa presuntamente se la arrebató en el 1984. El jardín de su casa. ¿Cree que se desintegró? ¿Cree que ojalá que nunca lo encuentren? No lo encontraron en 40 años, Mariana, lo van a encontrar ahora. Perdón, Claro. no nos olvidemos de otra teoría. Acá él está siendo investigado por encubrimiento. No Sí. sabemos tampoco a quién está encubriendo. Quizás en su pequeña edad, 15 años, no sabía, pudo haber sido en Una potencial novia. alguien Otro- de la otro casa que no colega. era él y ni se enteró. Él en la entrevista Pero- dijo que ponía las manos en el fuego por su Bueno. Por su familia, ahora perfecto, pero Sí. si él pone que ahora vamos a llegar a esa parte y cree que, no sé, otro compañero del colegio, vamos a suponer, asesinó, Sí, eso cree. ¿no? a Diego y lo enterró en el Eso jardín de su casa. cree. ¿Cómo entras al jardín del Bueno, él del tiene una otro? explicación. Él Y ahí- dice antes yo no tenía un edificio en la parte de atrás, no había una torre. Y era todo alambrado, ligustrina, y era fácil ingresar a mi Es terreno. una película. Pero de ahí enterrar un cuerpo. Sin que O sea, nadie sin se que no entere. se dé cuenta nadie que está en la ¿Y casa. por qué motivo? Porque si ¿Por vos le qué? enterrás el cuerpo a alguien... Para incriminarlo, es para que se incrimi- sepa Que que se está ahí. sepa. Nunca No van a dijeron esperar nada. 40 años para que se sepa. Bueno, el argumento de sus abogados en ese momento era como que efectivamente podrían haber ingresado por alguno de los laterales, porque la casa daba, como bien señala Martín, una suerte de L, entonces habrían ingresado por otra de las calles, no sobre la calle donde es el acceso principal de la familia, y ahí incluso para descartar, digamos, el cuerpo. Pero ¿por qué? Bueno, en verdad es una película lo que cuentan los abogados y el propio Christian Graf de lo que pudo haber pasado. Y parece que el fiscal y el juez lo tienen bastante claro, que eso no puede ser así de ninguna forma. De hecho, no dan datos de absolutamente nada. No, en parte de su hipótesis debería haber algo, o sea, tendrían que dar algún dato de algún tipo de problema, de algún chico que estuviese en su clase, algún testimonio, no sé, algún testigo que viese algo aquella noche, alguno de los vecinos que vivían allí en aquel momento, no sé, creo que tendrían que tener algo para sustentar eso porque no se lo cree nadie. Así solo, o sea, la teoría así sola de que aparece en el cuerpo en el jardín, yo no tengo nada que ver y creo que fue alguien de la escuela que me quería algo en contra, no la sustentan con absolutamente nada y ese es el principal problema que tiene Christian Graf. Y llegó el día. Christian Graf se presentó ante la justicia y declaró por más de 3 horas. El sospechoso fue indagado por la muerte de su compañero de estudios, Diego Fernández Lima, en 1984. Los restos, recordemos, estaban enterrados en su patio y aparecieron durante la construcción de la medianera con la casa lindera que alguna vez habitó Gustavo Cerati. Para el fiscal, Christian Graf realizó maniobras para desviar la causa y la investigación tras el hallazgo de esos restos. Por fin se presentó. ¿Y qué declaró, Mariano? Es importante, Rodi, ¿eh? ¿Sabes por qué es importante esta declaración? Porque a Christian Graf lo están investigando por encubrimiento, el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Prestale atención a lo que declaró esta mañana ante el juez y ante el fiscal. Dijo: ninguno de mis compañeros de colegio fueron a mi casa alguna vez, a propósito del vínculo que tenía con Diego. Además, el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero. Acordate que él decía que antes había no un paredón, sino un cerco perimetral. Bueno, esa es la excusa que está utilizando la declaración. Además, no sé por qué estaba enterrado donde lo encontraron, haciendo referencia a esto que también comentaba recién y que está vinculada con la declaración anterior. Es una coincidencia que hayamos sido compañeros de colegio, deslindando siquiera el vínculo que pudo haber tenido alguna vez. ¿Y sabés qué más dijo? Que el año de la desaparición no concordaba con el año que él cursó con
Diego. Y además, ¿te acordás que en alguna que otra oportunidad se hablaba de una libretita que llevaba el padre haciendo anotaciones para ver dónde estaba el hijo mientras lo estaba buscando? Él dice, la familia habla de una libretita y en esa libretita yo no figuraba. No, si hubiera figurado y hubiera estado en el radar, tal vez el padre lo hubiera encontrado antes de perder la vida siendo atropellado en un accidente, en una de las tantas idas y vueltas buscando una pista sobre su hijo. Se negó a hablar Graff a la salida, sí habló su abogada. Habló su abogada y lo que hizo fue directamente reafirmar lo que había dicho en alguna oportunidad públicamente Christian Graff, esta vez ante la justicia. La declaración fue extensa, él declaró, la fiscalía le hizo preguntas, contestó. Lo máximo que pudo contestar fue muy preciso, tanto las preguntas del fiscal como las preguntas del juez. Las preguntas fue si lo conocía, si eran compañeros, si le gustaba la moto, qué relación había. Fueron las preguntas en base a todo lo que pidió el fiscal, lo que está en la causa. Se estuvo explicando conciso, con dibujos, con planos, cómo era la medianera en ese momento, que no era medianera, era un alambrado. Se explicó cómo era y dónde se había encontrado esa fosa. Ni él ni su familia sabía que había restos óseos en ese lugar. Se pidió el sobreseguimiento y el archivo de la causa. Y también hoy, por primera vez, habló la mamá de Diego Lima, el joven que fue asesinado hace más de 40 años y enterrado en el patio de la casa de su compañero de estudios. Alguna vez estuvieron juntos, Christian Graff. Quiere que lo detengan a Graff. Quiere justicia, claro. Quiere saber qué pasó con su hijo. Yo lo que le pido al juez, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, le pido. Sé que lo mató. ¿Por qué lo mató? Eso es lo que quiero saber. Quiero justicia. Yo quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, nos tenemos que quedar como estamos. Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era estudioso, deportista. Yo acá del balcón, mirando la ventana, que sabía que venía, que volvía. Se fue para ir y volver. Y estábamos con mi marido para cenar y no sabíamos nada, esperándolo para cenar. Y bueno, ahora lo tengo muerto. No lo tengo más. Pido justicia. Que lo detengan ya. Mi marido salió a buscarlo cuando lo llamaban. Siempre se iba volando porque le decían, me parece puede ser Diego. Y llegaba y no era. No lo mataron. ¿Por qué lo mataron? No lo sé. Así era la fosa de Diego Fernández Lima. Bueno. ¿Cómo era la fosa donde fue enterrado Diego Fernández Lima? ¿No? Primero hay que entender algo. Entiendan ustedes del otro lado. Te lo venimos contando con Ana y con Gastón Marote hace tiempo. Hay que ir a la década del 80. Entender que a Diego lo asesinaron. Si tomo la declaración de Graff, lo mataron en algún lugar X. A 100 metros, a 200 de la casa de Graff. No se sabe. Pero alguien trasladó el cuerpo, cruzó un paredón, hizo un pozo, una fosa, enterró el cuerpo, tapó todo y se fue y nadie en 40 años nunca se dieron cuenta. Principalmente en ese momento. Pero esta es la fosa. ¿Qué diámetro, qué profundidad tiene? A ver. Y esto es interesante. Dale. Dos cuestiones. Primero, la profundidad y el diámetro que tiene esto. Sí. Y después el dato que le vamos a agregar, que cuestionó Christian Graff. ¿En dónde estaba? ¿Estaba en la casa de él o estaba en la casa contigua? 1,20 por 67 centímetros y 60 centímetros de profundidad. Claro. Estamos hablando de casi 1,5 metros. Es decir, Yo recostada casi, bueno, es esto, chicos. Claro. A ver, son 2 palas de punta, ¿no? 60 centímetros prácticamente. Claro. La profundidad de 2 palas de punta, prácticamente. Y 1,20 metros. Quiere decir que el cuerpo lo habrán encontrado. Sí, en cúbito dorsal. Exactamente. Bueno, Acordate que intentaron desmembrar el cuerpo. Hay un dato que es interesante y esto es lo que tiene la causa, no es invento del periodismo, Gastón, que ratifica que el cuerpo de Diego fue hallado en el terreno de la familia Graff. Íntegramente. No hay
parte del cuerpo enterrado en la casa donde alquilaba Gustavo. De hecho, la parte occidental de lo que es la fosa está pegada o muy cerca de lo que es ese famoso, la famosa medianera. Ahora, ¿qué dice el abogado de Cristian Fernández? ¿Vieron? De Cristian Graf. ¿Vieron antiguamente los países, los límites geográficos que se van corriendo? Bueno, algo así dice. Dice, no, pará. ¿A ustedes quién les dice que la medianera en el 84 estaba ahí? La medianera estaba más corrida, por lo tanto la quiere correr para el lado del vecino y quiere decir que el cuerpo estaba en la casa, en la famosa casa de Cerati. ¿Alguna vez vieron ustedes? Yo vivo en la misma casa desde el año 98. La medianera que divide mi terreno de un lado y del otro sigue en la misma ubicación. No he podido, creo que nadie puede correr un metro, medio metro por año la medianera. Hay vecinos Dani, hay vecinos ventajeros, pero no tanto, me parece. No tanto, ¿no? Bueno, Harry Potter. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra placa? Digo, no compartimos nada de lo que dice la familia Graf por ahora. No, yo no. Yo principalmente... Bien. ¿Qué más, Nerita? La fosa funeraria presenta una orientación general oeste-este, con su borde más occidental en contacto, bueno, esto es más técnico, ¿no? Con una medianera artificial demarcada dentro del obrador. La forma y la orientación, estratigrafía del corte son consistentes con el único evento de inhumación primaria. ¿Qué significa eso? Que lo enterraron ahí directamente, que no hubo un entierro, 2 entierros, 3, lo sacaron, lo pusieron ahí y lo dejaron ahí. Ajá. Y dice la parte occidental que está pegada a la medianera artificial. ¿Cuál es la medianera artificial? La ligustrina. Claro. Ahora, fíjense y pregúntense lo siguiente, ¿no? Yo digo esto, supongamos que soy una homicida, que entierro el cuerpo sin vida en mi propia casa, que sobre ese cuerpo hago un paredón, planto un árbol, trato de evitar que se viera el movimiento de tierra sin explicación. ¿Qué mejor que llevar adelante la remoción de tierra y plantar una planta si vos querés mostrar que ahí en el lugar tenés justamente remoción de tierra? Ahora, ¿por qué yo misma vendería mi propiedad sabiendo que si van a hacer alguna obra importante como la están haciendo ahora y maté a alguien, van a terminar descubriendo el cuerpo? Descartarías el cuerpo en base, antes de hacer la venta de la propiedad. Y no sé, mínimamente me pondría a paliar para sacar eso de ahí, para que no lo encuentren en la justicia. Está Juan, es interesante el análisis, es correcto. Está Juan Pablo Huerri, volvemos con vos, Juanpi. Estas son imágenes, Juan, de remoción de tierra, ¿no? Claramente, Juan, muy buena la imagen, ¿eh? Claro, y lo que hay que decir es que la discusión también se plantea en ese árbol. Él hablaba de que podían romperle las plantas, que lo que había un alambrado, era un alambrado y entonces pudo haberse movido ese alambrado. Es decir, el planteo es sobre centímetros que la tierra se pudo haber movido y que en realidad el cuerpo aparece en el terreno de al lado. Claro, ahora hay un muro, el propio Graf lo construye y la división es clara, pero en su momento él dice no, lo que pasa es que en ese momento lo que pudo es haberse corrido el límite y el alambrado se corre unos metros, la tierra se mueve. Bueno, esa es la versión que él termina dando como para decir que aparece en el terreno de al lado. Tampoco tiene sentido que hubiera aparecido en una casa que no tiene nada que ver, ningún vínculo con Graf, de Graf con Fernández, ¿no? Pero Graf termina diciendo sí, yo lo conozco, pero no tuve trato, no es mi amigo. Es decir, que hay puntos poco claros. ¿Cuál es lo que termina defendiendo esta situación? Que no hay una causa que investigue, que sea rígida en cuanto a estas cuestiones, en cuanto a la veracidad de los testimonios. Pero el punto acá, lo que vos veías, es cómo está ahora este lugar. Lo único que ha cambiado aquí en el frente es que han dejado bien claro quién tiene este emprendimiento. Antes no se veía, ahora hay ya una pintura para de paso, cada vez que hay un registro del lugar, quede también una publicidad, ¿no, Dani? Ahora, pero lo que se ve desde adentro, que tomaba allí, vamos a mostrarlo de vuelta, Matías, está muy bueno. Es justamente lo que hay ahora que está en la espera, ¿no? de este emprendimiento, de este desarrollo inmobiliario. Claro. Pero también es bueno marcar que lo que ahora es un muro que divide ese cemento, antes era simplemente un alambrado. Claro. Y entonces lo que dice Graf y lo que dice su abogado es, ahí había solamente un alambrado y la tierra se movió. Quizás estaba del otro lado el cuerpo. Pero espera, te tomo esa hipótesis, mirá qué interesante. Te tomo esa hipótesis. Vengan para acá para cortar un poco la imagen y yo tratar de hacer un gráfico de lo que pienso.
Supongamos que esta es la línea de división del medio. Sí. Yo lo que debería hacer, cual dibujito animado, es excavar en mi terreno, pasar para el terreno de al lado, sin que nadie se entere. Sin que los vecinos se den cuenta. Sin que nadie se entere, sin que nadie sepa lo que estoy llevando adelante. Entonces yo hago una excavación de 1,20 m. Sí, por 65. Por 67, por 60 de profundidad, en la casa del vecino, tiro un cuerpo sin vida, después me pongo a tapar todo sin que se mueva el alambrado, sin que nadie se dé cuenta, sin hacer remoción de tierra, sin nada. Sí, correcto. Nada de nada. Eso es lo después que plantea tapo todo y listo. Eso es lo que plantea la familia Graf. Básicamente que pasó eso, ¿no? De la noche a la mañana, alguien enterró el cuerpo con todo lo que detalle que vos diste. Todas las miradas apuntan a Christian Graf, su padre, obviamente. El sospechoso se presentó ante la justicia. Vamos con Emma Ratoeira, vamos a hacer un breve raconto de lo que ocurre ahí. ¿Por qué estamos acá, Emma? ¿Qué hace? Buenas tardes, Emma, ¿cómo va? Tomás, pero muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con la vivienda a mis espaldas, donde se encontraron los restos, ¿no?, de Diego Fernández y, como bien lo decías, hoy declaró de manera espontánea Christian Graf. Y sabes, Tomás, que hace unos minutos pasó algo pero muy llamativo. Bueno, esta es la vivienda de la familia Graf. Sí. ¿Ves esos carteles? Esos carteles que están en las rejas. Sí. Bueno, los acaba de depositar una vecina hace minutos nada más. Y ahí dice, el dolor de una mamá no prescribe. Bueno, pero nos dijo acá a los presentes algo que nos dejó por lo menos atónitos. Pasa lo siguiente, Tomás. La familia Graf, es decir, Christian Graf, tiene una hermana. Tiene una hermana que se fue a vivir al sur hace un tiempo. Y esta vecina nos dijo, si quieren saber por qué la hermana de Christian se fue a vivir al sur, vayan a preguntar a la carnicería. ¿Cómo? Estuvimos averiguando las carnicerías así. Si quieren saber por qué se fue la hermana de Christian a vivir al sur, vayan a preguntar a la carnicería. ¿La carnicería? Estuvimos averiguando por carnicerías cercanas y la más cercana está a 150 metros de acá. Sí, sí. Estaría bien saber y preguntarle al carnicero si sabe algo al respecto. Esta es la vivienda de la familia Graf. Al lado, donde se ve el portón negro, es donde vivió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003. Ahí donde ves el portón donde vivía Gustavo Cerati, Tomás, esa casa fue demolida y cuando estaban empezando a hacer la medianera fue cuando los obreros encontraron los restos óseos de Diego Fernández. Sobre la medianera, o sea, debajo de la medianera. En 1984. Sería debajo de la medianera. Exactamente, estaban en el límite, Tomás, de un terreno y otro. Estaba justo en el medio, en la parte trasera de la vivienda. Varias cosas entonces, varias cosas. Diego va después de la escuela hacia la casa de su compañero Graf, ¿no? De Christian Graf, que vive... ¿Sigue viviendo en la misma casa, Christian Graf? Vive la madre, vive la madre. Ah, vive la madre. Sí. Pero está ahí ahora. No. Viven. A mí lo que me dicen, es que en la planta baja vive la mamá y en el primer piso vive Christian Graf con su esposa. Sí. Hoy Tomás vía Zoom declaró un ex compañero de colegio de ambos diciendo que Christian y Diego no eran solamente... ¿Cristian y Diego qué? Que Diego... Para que no se escuchó, Emma, ¿eh? Eran amigos. Eran amigos. Sí. Eso es lo que declaró hoy desde el exterior un compañero también del colegio. Bueno, lo que declara también esta persona... Sí, lo que declara esta persona también es que Diego tenía una moto y Christian era aficionado a arreglar motocicletas. Y eran amigos. Y lo raro de todo esto es que no se haya investigado en ese momento el crimen como corresponde. Obviamente no tenía cámara, no tenía celulares, o sea, no tenía mucha ayuda de la tecnología, eso está claro. Pero digo, lo primero que vos vas a hacer es ir al círculo más o menos íntimo de Diego, digamos. Se allanó en estas últimas horas la escuela número 36 de Saavedra, que es donde concurrieron los dos. ¿Sabés que se encontró dentro de esa escuela el boletín de ambos?
los boletines de ambos, que esto acredita que se conocían. Sí. Se conocían, que mantenían una relación, que es verdad, como recién decía Emma, se presentó una persona y dijo que ellos dos se conocían. Lo dijo a través de la videollamada que tuvieron con la fiscalía. Sí. Bueno, esto también se pudo acreditar con los boletines secuestrados. Bueno, que va coincidiendo que estas dos personas se conocían. Que se No, bueno, que conocieran. iban al mismo colegio. Claro, que iban al mismo colegio. Bueno, está bien, pero no, eso está claro. O sea, pero sí. por lo menos una relación tenían. No, sí. O sea, ¿Iban al mismo colegio o al mismo grado, al mismo curso? al mismo, bueno, por lo menos en el colegio estaban las dos, es buena pregunta. Es buena pregunta, por lo menos. Al mismo grado, al Tomás, mismo tengo grado, entendido. Puede ser. Y respondiendo un poco a lo que preguntabas vos al principio, el hermano de Diego en algún momento esbozó que al padre le dijeron cuando él desaparece, contextualicemos 1984, ¿no? Se habrá ido con una mina. Y esa fue la razón por la cual en principio no se investigó, hay que ver por qué después Qué no se siguió. acostumbrado que estábamos también en esa época, salíamos del proceso militar, o sea, estábamos recontra acostumbrados a la muerte. También la Argentina era muerte pura, desaparición, nadie investigaba un carajo, estábamos encargados de ver cómo reconstituíamos la justicia, la cuestión investigativa por fuera de lo militar, o sea... Venía de la muerte y además de la costumbre de no preguntar mucho qué había pasado con algunas personas por miedo, por lo que ya había ocurrido. En este caso, el equipo de antropología forense determinó que Diego tuvo heridas cortopunzantes en la cuarta costilla derecha y en algunas articulaciones. Y lo que dice es que son lesiones que podrían ser producto de o un ataque directo o un intento posterior de desmembramiento. Che, ¿y a qué se dedicaba el papá de Cristian, Emma? ¿Se sabe eso? No, mirá, Tomás, lo que tenemos entendido es que Cristian es electricista, no sabemos a qué se dedicaba su papá, que lamentablemente falleció buscando a su hijo. Pero mirá, lo que era en aquel entonces, en 1984, lo que nos dicen los vecinos es que no había absolutamente cámaras por ningún lado. Mirá lo que es hoy frente de esta vivienda. Tenés una cámara donde vivía Gustavo Cerati, y después en la vivienda de los Graf tenés dos cámaras. Una la que estamos viendo en imagen, y otra la que está en la entrada. Emma, no, yo te la cuadra está llena de cámaras. Yo te preguntaba el papá de Cristian Graf, porque me imagino, a ver, si alguien mató adentro de la casa a Diego, toda la familia tiene que saber quién lo mató. Si es que no participó toda la familia, digo, o sea, digamos, es obvio eso. ¿El papá de Cristian no está vivo? ¿O sí está vivo, no? No. El papá de Diego y de Cristian falleció, sigue viva la mamá. De hecho, el otro día, Cristian Graf, en el descargo que hace, dice: mi papá falleció buscando a mi hermano. Ahora lo que hay en el barrio, Tomás, es mucha indignación, mucha preocupación, porque en aquel entonces tenían 16 años. Claro. Perdón. Claro, exactamente. Es el papá de Diego. El que falleció. Exacto. ¿Y el de Cristian? El de Cristian no lo sabemos, porque acá tenemos la información de que vive la mamá, no el papá. Bien. Bueno, pudieron haberse separado, pero de todas maneras, ahí esa familia sabe quién mató a Diego. Es horrible. Enterrado en el no patio, se puede enterrar solo. No. Mamita mía, toda la familia es cómplice de esta situación. ¿A qué se dedica la familia? ¿Qué hace? Bueno, ¿Qué hace el papá de Cristian? ¿Qué hace la mamá? A ver, pero hay una clave acá que acaban de decirle a Emma, que tiene que ver con la hermana que vive en el sur, que se aleja un poco de esta familia, no sabemos en qué año, pero evidentemente ahí sí, está todo muy hermético, algo que se podría llegar a quebrar con la hermana de Cristian, que no vive ahí. Pero se fue, tampoco denunció. No, por eso, obviamente, no. Digo, aparte ya en realidad es para la búsqueda de justicia y verdad de la familia de Diego, porque nadie va a ir detenido a esta altura. Algo que pasó en Fiscalía y fue muy extraño, que cuando Graf se presenta, ingresa, estaba toda la prensa afuera esperando que ingrese. Él pasó por desapercibido, nadie lo conocía. Entonces los periodistas les preguntan: ¿usted a qué viene, señor? No, yo soy testigo. Claro. Vengo porque me llamaron como testigo. Y bueno, sí, como después, testigo. Está bien, bueno, pero ojo, no está como testigo. No puede. Sí, no está imputado. Si puede ser imputado, no lo pueden tomar. No lo pueden testimonial después, bajo exacto. juramento. Claro, correcto. Entonces no lo podés tomar el testimonio después no lo podés tomar.
podés tomarle un testimonial y después pasar la indagatoria en el Claro, momento. sí. Pero si mañana lo Ya imputaste... pasaron 40 años, No, es inimputable. Por eso, es está bien, Claro. prescribió la causa. Claro. La causa prescribió, pero bueno. Prescribió la causa. Prescribió. Claro. No lo pueden imputar nunca. Por eso Claro. es testigo, está bien. Va Sí. como No, testigo, es testigo. tiene razón. Sí, Ochi, no lo pueden Pero- imputar porque no hay, el delito está prescripto, ¿no? Claro. Por Lo que Está pueden bien, hacer es un pero- juicio por la verdad. Es un Claro. juicio por la verdad, es figura que es se lo puede por la eso, verdad. es que básicamente Pero es va eso, como pero no lo testigo. pueden tomar. Pero entiendo que no fue como testigo. No le tomaron declaración. No, No claro, le exacto, tomaron no le tomaron declaración, le declaración. dijeron porque no Sí, está fue ni como- imputado ni Exacto, como testigo. correcto. Che, Lo qué mandaron feo. a la casa. Exacto. Bueno, de todas maneras, al margen de esto, no. Capaz que el tipo tampoco lo tenía claro. De todas maneras, esa familia, ahí adentro está el asesino. Sí.